Amén. Pueden tomar asiento y a la misma vez buscar el Evangelio según Lucas, el capítulo 8. Y vamos a estar comenzando esta noche en el versículo 40, que estamos siguiendo el estudio de este Evangelio que fue escrito específicamente a personas como la mayoría de nosotros que no somos judíos. Y por eso es un Evangelio tan importante para entender quién es Jesucristo desde la perspectiva de una persona no criada en la sinagoga, con las escrituras, etc. Y lo que vamos a ver esta noche es lo que sucede cuando alguien a quien amamos está muriendo. Es algo que creo que casi todos nosotros podemos entender, con que podemos identificar. Esta es la última historia de un trío de narraciones diseñadas para ilustrar cómo es que personas diferentes reaccionan de manera diferente a la palabra de Dios según la forma en la que oyen. Porque todos estamos escuchando la palabra de Dios en este momento, sin embargo, estamos oyendo en diferente forma. Dependiendo del fondo personal, la necesidad, la madurez, el interés, pues un montón de factores. La palabra no cambia, pero la forma en que la escuchamos y en que reaccionamos es diferente en cada caso. Y esta historia final en realidad combina dos historias. La historia de una mujer con una condición de salud que por 12 años la había marginado en lo social y en lo religioso hasta que Jesús la sana. Y la historia de una niña de 12 años al borde de la muerte, cuyo papá ruega a Jesús que la sane. Y las dos historias suceden a la misma vez. Ahora, nosotros tendemos a obsesionarnos con nuestra propia salud física, ¿verdad que sí? Yo también, me está molestando la rodilla esta y me duele, pero no es gran cosa, pero me molesta y no dejo de pensar en mi pobre rodilla, pobrecito yo. O sea, muchas veces obsesionamos con las cosas de la salud física. Y entonces tengo que preguntarme, ¿y cuántas veces obsesionamos con la salud espiritual de otras personas, aún en nuestras familias, nuestro círculo de amistades, o hasta la salud física y espiritual de personas a quienes ni las conocemos, como lo que ha pasado en Nepal, por ejemplo? Y a veces personas dicen, ay hermano, hay tantas cosas que suceden, terremotos y guerras por todos lados y el mundo viene. Puede ser, aunque te digo que estas cosas siempre han sucedido. Lo que ha cambiado es la capacidad para estar al tanto de lo que está pasando en todo el mundo, aquí en mi tabla, en mi celular, en mi televisor. O sea, por primera vez en la historia tenemos la manera de ver toda tragedia en todo el planeta cada día. Esto es lo que ha cambiado. Y pregunto, si a veces sucede que nos acostumbramos a la tragedia. Y aunque sigo pensando mi pobre rodilla, a veces escucho de lo que está pasando con los creyentes en Etiopía, con ISIS, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Irak, lo que está pasando en Sudán. No me importa y sinceramente a veces no me interesa. Y pregunto, ¿qué tal entonces nuestra propia salud espiritual? Pues vamos a pensar en esto un poco. Al ver estas dos historias a la misma vez aquí en Lucas capítulo 8, hay aproximadamente
2,000 grupos humanos todavía que están muriendo espiritualmente sin tener una sola palabra de las Escrituras traducida al idioma de su corazón. Casi 2,000 grupos representando millones, 10 millones de seres humanos. Y lo que distingue a Graceway de otras iglesias, y no todas, porque hay muchas iglesias buenas, pero sin ánimos de jactarnos, es que estamos obsesionados un poco con los grupos humanos que al resto del mundo, aún a muchos cristianos, poco les importan. Todos los grupos humanos. No tan solo los inmigrantes, no tan solo los latinos, no tan solo los anglosajones, no tan solo los europeos. ¿Y qué de los grupos que hay en este mundo y ni sabemos quiénes son, pero sabemos que están? Y que no tienen nada de las Escrituras. Las épocas desesperadas exigen medidas desesperadas. Y ahí nos encontramos en esta historia en Lucas 8. Y en esos momentos se requiere una evaluación realista de la condición. Vamos a ver versículo 40, Lucas 8. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. ¡Viene Jesús! Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía. Ahora este hombre Jairo está desesperado porque su hija sea sana. Y ella está al borde de la muerte y él lo sabe bien. Una niña de 12 años, su única hija. Ahora, imagínate. Yo también, que soy padre de 2 hijas, es algo que ni lo puedo imaginar. Su única hija. Existe este vínculo especial entre un padre con su hija. Posiblemente hay otros padres de niñas aquí, pero hay algo muy especial entre el papá con su hija. Y este señor sabe que esta niña de 12 años está al borde de morir. Y en contraste con la situación previa que vimos, de un hombre inmundo, el endemoniado gadareno, otra de las historias que hemos visto, el padre de esta niña es un hombre muy respetado, porque dice aquí que es el líder de la sinagoga, que sería similar al pastor de una iglesia local. Es decir, este señor es líder espiritual en esta aldea. Él está muriendo su hija única de 12 años. Y hasta este punto los líderes religiosos judíos no han mirado a Jesús con buenos ojos. Al contrario, sus tradiciones religiosas, su visión mundial les han cegado, impidiéndoles ver que Jesús es el cumplimiento de las Escrituras que ellos conocen tan bien, pero no lo ven. Tan religiosos ellos que no pueden ver más allá de su iglesia, su religión, sus ideas, su teología, para ver a Dios mismo que ha venido a visitarles. ¿Era este hombre, este Jairo, era uno de los que criticaban a Jesús? No lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no, quién sabe.
Pero puedo decirles que si uno se siente suficientemente desesperado, uno está dispuesto a hacer y a probar casi cualquier cosa, ¿verdad que sí? Yo recuerdo andando de vez en cuando en las provincias de Centroamérica hace muchos años, en los pueblos, las aldeas, y ver de vez en cuando una casita humilde de un curandero y estacionado fuera un Mercedes-Benz de alguien de la ciudad capital, desesperado, totalmente desesperado, buscando cualquier cosa. Porque ha probado todo, médicos, ha probado análisis, ha probado esto, ha ido a otros países. Y cuando alguien está desesperado, hará cualquier cosa. Entonces, si este hombre era uno de los líderes religiosos que criticaba a Jesús, quién sabe, pero lo que sabemos es que su hija de 12 años, su única hija, está al borde de la muerte. Y este tipo haría cualquier cosa, se lo aseguro. Yo también. Me imagino que tú también. Así que este hombre se postra a los pies de Jesús en una posición de sumisión sincera, algo que no hemos visto a ningún líder religioso hacer hasta este punto. Él es el primero. ¿Estamos nosotros verdaderamente desesperados por ver que las personas que amamos y que nos importan venga Jesús para que sean salvos? ¿Qué tal en el caso tuyo? Tus familiares, amistades, codiscípulos en la escuela, compañeros en el trabajo. ¿O estamos tan acostumbrados que no nos importa? Cuando alguien realmente está desesperado, haría cualquier cosa. Así que mientras Jairo se esfuerza por abrirse paso por las multitudes que admiraban a Jesús, dice la historia que la gente apretaba a Jesús. La palabra literalmente se traduce, le estrangulaban. Tanta gente. Y esto nos recuerda lo que dice Lucas 8:14, la parábola del sembrador, en donde la palabra de Dios cae en suelo que inicialmente responde, pero que luego el crecimiento se ve ahogado, estrangulado por los afanes y las riquezas de este mundo. Y temo que muchas veces nosotros permitimos que los afanes y las riquezas y las ocupaciones y todo que este mundo nos ofrece ahoguen nuestra capacidad de oír genuinamente la palabra de Dios. De veras oír. Una cosa es decir, es el miércoles, voy a la iglesia, el pastor Jeff va a enseñar Lucas y no sé en cuál capítulo estamos, ya tenemos como 10 años de estar estudiando Lucas, así que estamos en el capítulo 2 posiblemente, así que voy a la iglesia y estaba lloviendo afuera, así que no importa, aquí estoy, qué buen mensaje, muchas gracias, me voy. Y por eso digo que la palabra no cambia, pero nuestra forma de oír la palabra sí es diferente en cada caso. Y en la Biblia, oír es obedecer. No es oír y pensar, contemplar, considerar, rumiar, es obedecer. Oír es obedecer. Somos una iglesia que ha crecido en nuestro ministerio de crecimiento personal, pero es necesario llevar a ver la etapa final porque necesitamos estar saludables para llevar el Evangelio a un mundo que está pereciendo. Por esta razón es que Dios nos salva
nos restaura y nos sana. Ahora, se requiere, en este caso, tener pasión y paciencia. Vamos a ver lo que pasa a este Jairo. Mientras Jairo lucha por atravesar la multitud para llegar a Jesús, todo se detiene. Cuando esta mujer con el flujo de sangre se acerca por detrás de Jesús, toca el borde de su manto y el tiempo parece detenerse. Veamos aquí en versículo 43 a continuación. Pero una mujer, ya estamos hablando de una niña de 12 años que está al borde de morir, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y tú dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ahora, tú eres Jairo. ¿Qué sentirías? Tu hija está por morir. Y por fin estás llegando a Jesús. Por fin vas a acercarte a Él. Y de repente, ¿qué me ha tocado? ¿Qué? Y todo el enfoque está en esta mujer. ¿Qué tendrías? ¿Enojo? ¿Resentimiento? ¿Pánico? Todas esas cosas y otras más. ¿Le oiremos gritar? ¿Se dará por vencido en lo que a Jesús respecta? ¿Le fallará su fe? No. Muy interesante. Al parecer no hay reacción violenta. Jairo no pierde su pasión ni su esperanza, sino que parece esperar con paciencia, confiando que la oportunidad de tener un tiempo con Jesús le llegará. Ahora, esto es crítico. Imagínate, esto sería similar al que está en el primer lugar de la lista para un trasplante de riñón, digamos. Y tú estás número 1 en la lista y de repente el médico te llama y dice: oye, otra persona va en tu lugar. Sí, pero no estaba. ¿Qué pasa? ¿Y hay tiempo? Lección: nunca, jamás dé por muertos a sus seres amados. Nunca. Las cosas frecuentemente van de mal a peor, aun cuando tenemos esperanza. Y en la celebración gozosa de la sanidad de esta mujer, mientras Jairo está pacientemente esperando su turno, un mensajero llega. Y en versículo 48, y él le dijo, Jesús a la mujer sanada: hija, tu fe
te has salvado, ve en paz. Me imagino que todos estaban gritando, amén, aleluya, gloria a Dios. Precisamente, precisamente. Pero, dice, estaban hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Qué vas a sentir? Tu hija ha muerto. Déjalo. El maestro está ocupado, no puede hacer nada. Está hablando aún, dice Lucas, conectando así estas dos historias, como si fueran una. Y así es. Su hija ha muerto. Ya pasó. No desperdicies el tiempo de Jesús. ¿Cómo se siente Jairo? No tengo idea. Suspendido en el tiempo, paralizado, entumecido, confundido, sin saber qué hacer ni qué decir. Me ha tocado estar con un buen grupo de personas en momento de recibir estas noticias y siempre es imposible predecir cómo van a reaccionar. Y creo que a través de los años casi todo lo he visto. ¿Qué está pensando él? Tu hija ha muerto. Ahora, a veces parece que Jesús llega tarde. ¿No es así? ¿No has sentido así algunas veces? Yo sé. Jesús, si hubieras estado, así dijeron las hermanas de Lázaro, ¿verdad? A veces parece que Jesús llega tarde. ¿Qué hubiera pasado si Jairo se da por vencido en este momento y le dice al mensajero, pues sí, vámonos a casa? ¿Qué tan desesperado estás? Ahí está Jairo, suspendido en tiempo, confundido, un millón de pensamientos corriendo como chorros en su mente. Y en esta oportunidad es Jesús el que interrumpe. Fíjate, Jesús va de camino, Jairo casi llega y de repente una mujer interrumpe. ¿Y quién es ella? ¿Qué derecho tiene? ¿Quién es ella? Mi hija está al punto de morir. Tu hija ha muerto. Y ahora es Jesús el que interrumpe. Versículo 50. Oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Ahora fíjense, Jairo no dijo nada. No llegó a donde Jesús por hacerle su caso, convencerle de venir a su casa. Me imagino que tenía en mente todo lo que iba a decir, ponerle el caso de su hija. No tuvo que decir nada. No es que él se esforzó más, no oró por más tiempo, no clamó con voz más fuerte, Jesús, Jesús, como si por gritar el Señor nos oye mejor. No hizo nada.
Y Jesús, en ese momento de confusión y pánico, da la vuelta y le dice a él: no temas, cree solamente y serás salva. La gracia de Dios es asombrosamente sencilla e increíblemente profunda. No temas. El temor es enemigo de la fe y no proviene de Dios. Como dice en 1 de Juan 4, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No temas, cree solamente, que corresponde con Lucas 8:48, tu fe te ha salvado. Ve en paz. No confundamos las cosas. Oímos la palabra de Dios, como dije antes, a fin de obedecerla. La fe auténtica da por resultado la obediencia. Y el punto es, la sanidad es resultado de la gracia de Dios, no el esfuerzo humano. Estuvimos hablando el domingo pasado de la oración y todo esto, y si la oración tiene que ver con obras, yo podría decir: yo oro más que tú y por lo tanto Dios contesta las oraciones mías. O yo tengo una voz más fuerte, por eso el Señor, porque ya es viejito, que me escucha mejor a mí. Pero así son a veces las supersticiones que tenemos. Y nos gusta obsesionarnos con cosas que están fuera de nuestro control. ¿Qué es algo que sí está bajo nuestro control? Orar y creer, sencillamente. Vivimos en este mundo siempre en una y la misma encrucijada. Y la encrucijada en que vivimos siempre es creer o darnos por vencidos. Versículo 51 dice: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Como digo, él es un líder religioso muy respetado en la aldea donde viven, y en esta cultura, cuando alguien muere, es muy importante hacer lamentaciones hasta que pagan a personas venir a la casa y llorar. Honestamente, había un grupo de personas que hacían lamentaciones como su profesión, porque era una cosa tan importante. Entonces, el punto es, todos ellos habían llegado, porque la niña está muerta. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Jesús anuncia que la niña no está muerta. ¿Qué cosa? Los que se habían reunido a llorar se rían, se burlan, porque ellos sabían que estaba muerta. Y antes de hacer la obra de sanidad, Jesús manda a que todos salgan y lleva consigo, como vimos, únicamente a los 3 discípulos del círculo íntimo y al Padre
y a la madre de la niña. A propósito, esta es la primera mención en la historia de la madre que seguramente había permanecido al lado de la niña todo el tiempo que su papá estaba buscando a Jesús. Ahora, este principio se aplica a cualquier área de la vida. Todo se reduce a oír y hacer la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos motiva? ¿El temor o la fe? Estas son las dos motivaciones posibles, el temor o la fe. Tratamos a Dios como si solo fuera un amuleto de la buena suerte y tratamos de convencerle que haga lo que nosotros queremos o deseamos. Por el otro lado, someternos totalmente a su control como el Señor soberano de todo. Esta es la diferencia. Otra cosa más podemos y necesitamos observar en este texto que vemos aquí en Lucas 8. La sanidad inicia un nivel nuevo de responsabilidad. Hoy en día hablamos de la sanidad holística, pero es un concepto bíblico, honestamente, porque el ser humano es una unidad íntegra, es decir, es imposible separar lo que es mente, emociones, lo físico, mental, etc. Somos un ser. Y en Lucas 8, versículo 55 dice, entonces su espíritu volvió a la niña esta. E inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Interesante. Esto es lo que simboliza el mandato de Jesús de que dieran algo de comer a la niña. La sanidad milagrosa no la exime de las leyes del mundo natural. ¿Cuáles leyes? Alimentarse, dormir, etc. Todo lo que hacemos todos los días. De igual modo, nuestra vida nueva y el perdón de pecado que hemos recibido no nos eximen de las consecuencias del pecado ni de la necesidad de crecer en el espiritual de una forma personal. ¿Qué hubiera pasado si esta niña sencillamente se hubiera negado a comer? No. Insistiendo que le bastaba con haber sido resucitada de los muertos. ¿No sabes que el Señor me resucitó? ¿Para qué voy a comer? Para morir unos días después, me imagino. Porque, claro, el Señor la resucitó, pero necesitaba esa nutrición, necesitaba crecer. Desgraciadamente, esta es la actitud de muchos creyentes. He sido salvo. ¿Qué más necesito? Mucho. No, ya tengo el perdón de pecado, no importa. Sí importa. Necesitamos crecer. Necesitamos nutrición espiritual. Porque el propósito es seguir creciendo, conformándonos a la imagen de Cristo. Y aquí tenemos el propósito de la iglesia, la asamblea de creyentes, de los grupos pequeños, direcciones de una trayectoria de crecimiento espiritual, etcétera, para los creyentes. ¿Por qué? ¿Para que nos vaya mejor? Bueno, sí, claro que nos va mejor, pero no es eso. Es porque hay una misión. Hay una misión. El Señor nos sana, nos salva, nos resucita porque tenemos una misión y es lo que vemos en el versículo 56. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que nadie dijesen lo que había sucedido. El mandato que Jesús hace aquí podría considerarse como extraño, pero se repite frecuentemente hasta después de la resurrección. Pero el punto es
que Jesús, fíjense, Jesús no desea ser conocido como el sanador. Él quiere ser conocido como el Salvador. Este es el punto. Y a los padres les cuesta tapar las bocas porque quieren contarle a todo el mundo. Correcto. Pero tenemos que decir la cosa correcta. Y el punto no es tanto que Jesús nos sana. Nos sana, claro que sí, pero no es nada. Jesús nos salva porque Él es el Salvador. Él es el Salvador. Y como lo vimos en el caso del endemoniado gadareno, la sanidad auténtica siempre conduce a la misión. Y nunca se hace una sanidad en la Biblia por el mero hecho de sanar. Es parte de la misión. Y yo creo que todos podemos identificarnos con las emociones de un padre cuya hija de 12 años está muriendo. Su mamá también, que obviamente está a su lado, la aman, como cualquiera. Pero si amamos a Dios, fíjense, si amamos a Dios, amaremos a los que han sido creados a su imagen, es decir, a los demás. Porque nosotros somos los escogidos por Dios para alcanzar a los no escogidos. Somos los alcanzados para alcanzar a los no alcanzados y los que están pereciendo. Esta es nuestra misión. Y por eso tenemos que aprender lo que es amar bien. Tenemos que amar bien a nuestra hija única de 12 años, por supuesto. Pero el punto de la historia es enseñarnos lo que es amar. Punto. A Dios, a los demás y por supuesto también a nuestra hija de 12 años. Pero es amar. La historia no tiene que ver tanto con nosotros. Tiene que ver con Dios y su misión. Y nosotros tenemos el gozo de ser actores en este gran drama de Dios. Este es el punto. Padre Santo, gracias te damos por esta historia tan dramática, pero tan rica en lo que nos enseña. Y te suplico, Padre Santo, que cada uno de nosotros podamos analizar bien nuestros motivos, nuestra salud espiritual, cómo es que estamos amando a ti, amando al prójimo, amando unos a los otros, como la Biblia nos enseña. Oh Padre Santo, gracias por habernos salvado. Y ahora, Señor, que llevemos esa pasión, ese gozo para compartir estas noticias con los demás que nos rodean, en el trabajo, en los estudios, en la vecindad, en las familias, que podamos contar la historia tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén.